Muy buenas tardes para todos. Escrito está, la meta de toda la ley y los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia el Mesías de Israel con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas, bienvenido, bienvenida al camino. Este camino, la Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de aproximadamente 1500 años con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y el Mesías, luego de resucitar, se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes y le contaron lo que había pasado 3 días atrás en Jerusalén en la Pascua. Y él les dice que faltos de comprensión son ustedes y que lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Dice el verso 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hoy continuamos con la sesión número 47, el libro 47, que en el orden del índice de nuestras Biblias sería la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como verso introductorio, segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es uno de los versículos tal vez más comunes, más conocidos dentro de la Escritura, ¿cierto? Y dentro de las cartas del apóstol Pablo. Este es uno de los más que se suele reconocer, de los más reconocidos dentro de las cartas del apóstol Pablo. Entonces, como dato interesante y que nos sirva de introducción a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, esta es una de las cartas más personal, quizás la más personal del apóstol Pablo, ya que en ella vamos a ver cómo se defiende incluso de algunos cuestionamientos de su misión, unos cuestionamientos que le hacen acerca de su apostolado y expresa incluso motivos por los cuales él sirve al Mesías, motivos por los cuales él hace sus viajes, motivos por los cuales él aguantó lo que aguantó, motivos por los cuales él sigue el llamado que tiene por parte de el Señor a servir precisamente, a seguir buscando y traer esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que fue lo que precisamente Yeshua le colocó por misión en su vida. De la misma manera que la primera carta a los Corintios, esta está en griego, Pros Corintios, beta, sería en este caso la asignación a esta segunda carta a los Corintios, que dijimos que Pros Corintios quería decir o significaba en griego a los Corintios, ¿cierto? Segunda a los Corintios. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy, escrita precisamente por Pablo. Se cree que alrededor del año 56 después de Cristo. Son teorías, pero muy probablemente pues lo tuvo que haber hecho antes del año 70 después de Cristo, antes de la destrucción del primer templo. ¿Dónde lo escribió? Permítame. En Filipo. Se cree que fue escrito en Filipo. Pero, como lo dijimos en la sesión anterior, está dirigido a la ciudad de Corinto, que es precisamente este lugar en donde tenemos no solamente este templo en reverencia y adoración directa a eh, estos dioses, mejor dicho, recordemos, y haciendo otra vez un recorderis de la sesión anterior, recordemos que Corinto estaba ubicado en un sector en donde era un paso obligatorio para muchas personas, personas que querían ir de un lado al otro de toda la provincia, de toda la península, por decirlo de alguna manera, tenían que hacer el paso obligatorio por este lugar, ya que era el cuello más pequeño o las zonas más cercanas entre un puerto y el otro, ¿cierto? Para pasar de un lado al otro del mar.
Entonces lo que hacía era que en esta ciudad se daban cita muchas personas, asimismo muchos acontecimientos, también muchas culturas, ¿cierto? Conectaba a grandes culturas de la época. Y es precisamente en esta ciudad y a esta ciudad a quien Pablo le dirige esta segunda carta. Ya vemos incluso el contexto de la primera carta, ¿cierto? Vimos cómo este lugar, así que igual que en Éfeso, era un lugar de adoración a Diana, en este caso Afrodita, en el templo. Entonces, y también el templo de Apolos que quedaban en el centro de la ciudad. Entonces, todo eso hacía que la ciudad fuera no solamente culturalmente muy abierta a recibir cualquier tipo de enseñanza, sino también de la misma medida que era abierta para recibir enseñanzas, era muy cerrada con respecto a las enseñanzas que ya existían o se predicaban dentro de la ciudad. ¿Listo? ¿Cómo vamos a estudiar entonces esta segunda carta? La vamos a dividir en tres capítulos, del capítulo 1 al capítulo 7 vamos a hablar acerca del nuevo pacto y el ministerio de Pablo, el capítulo 8 al capítulo 9 la colecta de Pablo y del capítulo 10 al capítulo 13 el apostolado de Pablo. Permítame un momento que voy a hacer algo acá. Ah, un momentico que se me cerró aquí la presentación. Ya compartimos nuevamente. Listo, continuamos acá. Ok, entonces en esas tres sesiones es que vamos a dividir precisamente la sesión del día de hoy. Listo. Entonces, comenzando, sección número uno, capítulos 1 al 7, el nuevo pacto y el ministerio de Pablo. Vamos a empezar leyendo 2 Corintios, capítulo 1, verso del 3 al 4, que dice, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, va a iniciar precisamente esta carta hablando acerca de una de las cosas que más se repite durante todo, una de las palabras que más se repite durante todas sus cartas y durante el Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Justicia, misericordia y gracia, ¿cierto? Son tres palabras demasiado importantes dentro del Nuevo Testamento. Justicia significa darle a cada quien lo que merece. Misericordia es no darle a cada quien lo que merece. Si sabemos que no hay justo ni aun uno, que todos merecemos la muerte, pues el hecho de no morir de inmediato y ser fulminados de inmediato es por mera misericordia. Y gracia ya, ahora es darnos lo que no merecemos. Entonces, justicia es dar a cada quien lo que merece. Misericordia es no darle a cada quien lo que merece. Y gracia es dar lo que no merecemos. O sea, recibir, en este caso, o darnos de parte del Señor por gracia lo que no merecemos. Entonces, Él nos da misericordia, nos da consuelo con el objetivo de que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Y eso nos lo está diciendo acá, nos lo está recordando Pablo. En 2 Corintios, capítulo 1 verso 20 más adelantico dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces va a comenzar a recordar precisamente todas las promesas que se cumplen, por eso son en el sí, las promesas que se cumplen. Las promesas que están en la escritura siempre se cumplen. Por eso Él es Amén, Adonai Melech Neamán, el Señor es el Rey fiel. Él es el Rey fiel. En 2 Corintios 2, del 14 al 17, un poquito atrás dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Entonces, aquí Pablo está haciendo una alusión a lo que se vivía muy comúnmente en el tiempo de los romanos. ¿Qué sucedía en el tiempo de los romanos? Cuando el Imperio Romano salía a conquistar una región, a conquistar una ciudad, a conquistar un territorio, posteriormente que terminaba la conquista y ellos salían victoriosos,
hacían desfiles. Entonces cogían a todas las personas de este lugar, las llevaban presas con ellos y hacían desfiles en las ciudades, ¿cierto? En donde llevaban a todos estos derrotados, a todos estos prisioneros en la parte de atrás de la formación. Entonces iban entrando, entraban primero los generales que habían llevado a cabo la batalla, después entraban los de mayor rango dentro del ejército, después iban entrando todo el ejército. Entonces, en esos desfiles así largos, la gente se agolpaba en las calles a recibir al ejército. Entonces les echaban flores, les echaban a su paso, pues incluso empezaban a quemar inciensos, les ofrecían, sí, como un tributo por haber regresado victoriosos. Precisamente este incienso o este olor que se sentía durante estos desfiles, porque también había sacerdotes que iban haciendo precisamente estas ofrendas a sus dioses por haber ganado y todo el asunto. Entonces, todo ese incienso y ese olor que para los victoriosos, que para el ejército era olor de victoria, o sea, ellos olían eso y recordaban las victorias. Pues para los prisioneros, los que iban en la parte de atrás de la formación, los que iban precisamente, los que habían sido, los que habían acabado de salir de sus tierras y los llevaban prisioneros, era olor a muerte. Entonces, está haciendo esta alusión, esta comparación, precisamente aquí Pablo, diciendo que nuestras oraciones son como olor grato en el cielo, son como olor grato para el Señor, pero para los demás, para aquellos a los cuales, para aquellos a los cuales no han querido reconciliarse con el Señor, para ellos es olor desagradable. Y eso es lo que nos está queriendo decir Pablo. Las mismas oraciones que son olor grato en los cielos, para aquellos que no quieren ser Israel, es olor desagradable. Para aquellos que no quieren seguir la voluntad del Padre, es olor desagradable. En el capítulo 3 ahora va a continuar diciendo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ustedes recuerdan que en el libro de los Hechos, cuando Pablo perseguía a los creyentes en Jesucristo, cuando estaba yendo a todas estas ciudades, a todos estos lugares en donde habían creyentes del Mesías, cuando los estaba persiguiendo con el objetivo de llevarlos presos a Jerusalén para hacerles pues interrogatorios, para hacerles juicios allá en el Sanedrín, cuando él perseguía a los seguidores del Mesías, él llevaba consigo cartas de recomendación. Generalmente eran cartas de recomendación del sumo sacerdote. Y era una costumbre muy de la época. Se acostumbraba mucho que una persona cuando iba de un lugar a otro, cuando se movía entre ciudades, generalmente llevaba cartas de recomendación de los sacerdotes principales de la ciudad, carta de recomendación de los líderes políticos de la ciudad, de líderes de generales, o sea, llevaban cartas de autorización como quien dice, yo vengo autorizado por tal persona importante, entonces déjeme pasar o déjeme decir o déjeme hablar. Entonces, aquí es lo que les está diciendo Pablo a ellos, porque resulta que empezaron a criticar incluso la comunidad que él mismo estaba, la comunidad que él mismo fundó, que era la comunidad de Corinto, ¿cierto? Entonces les estaba diciendo, aquí les está pidiendo a ellos, pues cartas de recomendación. Es como si le estuvieran pidiendo cartas de recomendación o cartas de autoridad, ¿cierto? En la comunidad que él mismo fundó. Por eso dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas, entonces aquí les va a él a mostrar cuáles son las cartas de él, cuáles son esas cartas de recomendación, esas cartas que le dan autoridad a la palabra que él da. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios,
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No tenemos necesidad de ninguna carta, les dice. Sus propias vidas pasadas, llenas de depravación, sus propias vidas pasadas en el templo de Afrodita, sus propias vidas pasadas en adoración a Apolo, les está diciendo, y el hecho de que ahora quieran obedecer a Dios es fiel testimonio de su cambio. Y ese cambio es la carta de recomendación que yo tengo delante de ustedes. O sea, ¿qué mejor carta de recomendación que ustedes mismos, que el cambio que ustedes mismos han tenido gracias al Espíritu del Señor en cada uno de ustedes? Aquí está diciendo la letra mata. La letra, hablando acerca de los mandamientos, acerca de la ley de Moisés, era la única manera de demostrar que todo Israel, que los corintios, que todos nosotros, los que estamos en este momento en la sesión en vivo o en la grabación, viendo la grabación, que todos nosotros somos pecadores, que no merecemos nada. O sea, es la ley de Moisés la que demuestra que estábamos completa y totalmente muertos, que no merecíamos absolutamente nada, sino la muerte, como castigo a los pecados que allí están escritos. Pero es gracias a que Él sopló su espíritu sobre cada uno de nosotros que hemos sido vivificados. Por eso dice, porque la letra mata. Claro, la letra, esos rollos, la instrucción, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco o la Torá, es la que demuestra que ninguno de nosotros pasó la prueba. Es la que demuestra que todos nosotros merecemos la muerte. Por eso es que la letra mata, porque es el único testimonio que tenemos para ver nuestros propios pecados, no hay más. Si eliminamos la ley, si Jesús hubiera eliminado la ley, si Yeshua hubiera abolido la ley, estaríamos, o sea, estaríamos en una condición muy mala, porque no tendríamos la manera de nosotros mismos darnos cuenta qué es lo que Dios quiere que hagamos para vivir, para vida, qué es lo que el Señor quiere que nosotros evitemos para muerte. La única manera de saber cuáles son nuestros pecados es conociendo las leyes, conociendo la palabra que el Señor le dio a Moisés. No hay manera. Y cuando la conocemos, cuando la entendemos, cuando por lo menos la leemos, nos damos cuenta de que lo único que merecemos es muerte. Bueno, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, es el Espíritu del Señor el que nos muestra cuáles son nuestras transgresiones a sus propios mandamientos. Y una vez entendemos que solo merecemos la muerte, viene su Espíritu sobre nosotros y nos da vida, nos vivifica. Por eso continúa diciendo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces Moisés, cuando hablaba con el Señor, dice que el rostro de él quedaba brillante por un tiempo, ¿cierto? Y entonces el pueblo lo que hacía era, cada vez que veía que Moisés pasaba, no eran capaces ni siquiera de mirarlo al rostro. A Moisés le tocaba cubrirse la cara para no reflejar tanto el brillo después de haber hablado con el Señor, porque todo el mundo estaba aterrorizado cuando lo veía. Entonces el ministerio de muerte, porque es precisamente, como le decía ahorita, es gracias a la ley que sabemos que somos pecadores y que estamos condenados a la muerte. Entonces dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, claramente. Si los mandamientos, si el Señor mismo dice en su palabra que Él le dio más honra, más importancia a su palabra que a su mismo nombre,
diciendo aquí precisamente le dio demasiada gloria, le dio toda la gloria a su palabra, mucho más tendrá gloria la justificación que tenemos delante del Padre, la sangre del Mesías que tenemos delante del Padre y Él justificándonos a cada uno de nosotros. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, lo que les estaba diciendo yo a ustedes, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Moisés se ponía el velo para que los demás no vieran esa luz que se iba a ir desvaneciendo. Cada vez que él hablaba, como que se le recargaba la cara con el Señor, ¿no? Cada vez que él hablaba con el Señor se le recargaba la cara. Pero él lo que hizo fue cubrirse para que precisamente el pueblo no estuviera, no solo atemorizado, sino que no fuera notando cuando la luz se iba desvaneciendo. Moisés es quien les enseña a ellos los mandamientos, pero él no pudo hacer que el pueblo obedeciera. Por eso es que fue anunciado el profeta que vendría después de él. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Precisamente, no se trata de un título teológico como lo hemos dicho varias veces para comprender la Biblia. El único que puede quitar el velo es el Mesías. El único que nos puede quitar las escamas como a Pablo es el Mesías. Si tú y yo entendemos el pacto, si tú y yo entendemos los mandamientos, si tú y yo entendemos la ley, si tú y yo queremos conocer la ley, la instrucción, los mandamientos, es porque Yeshua nos ha quitado el manto que cubría la cara de Moisés, ¿no? O sea, lo podemos ahora ver, podemos ver su esplendor y su gloria. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es fundamental, es muy importante que estudiemos. Es muy importante incluso que memoricemos. Pero es solo el Señor el que sopla sobre nosotros y nos va a dar entendimiento. Claro, es importante memorizar. Claro, es importante estudiar. Pero es solamente el Espíritu del Señor el que nos va a dar el entendimiento de lo que estudiamos, no los títulos, no la cantidad de horas y trasnochadas seguidas que le podamos meter a la palabra del Señor. Es su Espíritu sobre nosotros, no hay más, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el mundo cristiano se suele tergiversar estas palabras para sustentar que las enseñanzas de Moisés han sido abolidas, ¿cierto? Cuando en realidad empezamos a leerlo en contexto y podemos ahora entender que los mandamientos de Moisés son no abolidos, por el contrario, son confirmados y llevados a la acción mediante el Espíritu del Señor sobre nosotros. Es el Mesías, es Yeshua, es Jesucristo, precisamente guiándonos a toda verdad, como sucedió en el camino de Maús, que es lo que leemos cada vez que iniciamos estas sesiones. Si no fuera porque Él tiene misericordia de nosotros y nos da el entendimiento de sus mandamientos, estaríamos perdidos, mantendríamos en nuestros delitos y pecados. Es solamente el Espíritu de Él que nos da la voluntad para poder alejarnos precisamente de lo que es transgresión. Continúa diciendo en el capítulo 4 verso del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todos estamos en tinieblas hasta que la luz resplandece. Y no es por voluntad nuestra que la luz exista. Recordemos en Génesis capítulo 1. Es voluntad del Señor
del Creador, de nuestro Padre, que la luz existe. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, como lo acabamos de decir en Génesis capítulo 1, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no entendemos nosotros esto, si no entendemos la identidad del Mesías, si no entendemos su misión en nosotros y por nosotros, vamos a seguir en tinieblas. No nos va a resplandecer la luz. Si nosotros no entendemos que el sacrificio en la cruz fue por cada uno de nosotros, para que nosotros no fuésemos crucificados en esa cruz para siempre, no hemos entendido nada. Vamos a mantener en tinieblas. Vamos a continuar sin el conocimiento de su palabra y de su gloria. En 2 Corintios capítulo 4 verso del 7 al 9 dicen, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Ustedes recuerdan cuando veíamos en las sesiones de jueces, un juez llamado Gedeón, que se le dio la orden de que su ejército pequeño tomara antorchas, ¿cierto? Y que las metiera dentro de unas vasijas de barro? ¿Y qué sucedió después? Les dijo que gritaran y que partieran las vasijas de barro, y con esas vasijas de barro pudieron derrotar un ejército que era un ejército de 300 soldados contra un ejército de miles de soldados. Haciendo las cuentas, creo que en esa sesión, creo que en la sesión hicimos las cuentas, y básicamente le correspondía a cada uno de los del ejército de Gedeón como 300 soldados más. O sea, lo superaban como uno en 300. Era gigante. Y la orden que el Señor les da es que cogieran unas antorchas, que las metieran en unas vasijas de barro y que a la orden de Gedeón las rompieran, gritaran y sonaran los cuernos, ¿cierto? Las trompetas. Precisamente aquí nos está diciendo esto, o sea, nos está haciendo alusión a esas vasijas de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, tenemos un tesoro escondido, esa llama de fuego, esa antorcha, ese es el Espíritu del Señor en cada uno de nosotros, está como en un vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gedeón o cualquier general de la época hubiera dispuesto un ejército gigantísimo, pero no, pocos hombres con un plan que el Señor le da, lo llevan a cabo y listo, para que la excelencia del poder sea de Dios. Adelantico dice, del verso 17 al 18, en el capítulo 4, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo importante no es lo que se ve, nuestro cuerpo, el mundo. Lo importante es la luz que no se ve, pero que nos cambió absolutamente toda nuestra realidad. Por eso va a continuar diciendo en el capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5 1 al 8, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras
del Espíritu. Las arras son esas cositas que se entregan cuando las personas se casan. Son como unas garantías. Entonces, cuando dice las arras del Espíritu, es como las garantías de que hay una vida eterna. Es ese Espíritu que nos guía a toda verdad, el Espíritu del Señor. Si el Espíritu dentro de ti te dice que todo esto es temporal, si ese Espíritu dentro de ti te hace sentir que hay algo más, si ese Espíritu dentro de ti te hace sentir que hay una eternidad, esa es la garantía, esas son las arras. Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Lo veíamos en Eclesiastés, ¿cierto? Todo debajo del sol es vanidad, porque nosotros siempre estamos apuntando a la eternidad. Así que vivimos confiados siempre, claramente, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Este versículo para mí es supremamente importante. En el cuerpo estamos ausentes del Señor, dice. Y este versículo puede confirmar un hecho que muchas veces incluso yo creía tener claro, y es el hecho de que una vez que morimos, aquí lo está diciendo, una vez que morimos, o sea, una vez que dejamos el cuerpo, este tabernáculo, como lo dice aquí Pablo, este cuerpo terrestre, este cuerpo, esta corporalidad, una vez que morimos, estamos presentes al Señor. Entonces, todos los que nos precedieron y que murieron, ya están presentes al Señor. Y en el momento de la resurrección, el alma eterna, el alma de cada uno, pues volverá a un cuerpo, pero a un cuerpo glorioso, ¿cierto? Eso lo hemos visto y creo que ya, incluso en el libro de la sesión de Apocalipsis, hablaremos un poco acerca del respecto, pero precisamente lo que entendemos es que, de acuerdo a lo que nos está diciendo Pablo aquí, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, una vez nosotros estemos ausentes del cuerpo, vamos a estar presentes al Señor, en la presencia del Señor. Segunda de Corintios 5 17 al 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y qué mejor manera de colocar este versículo en este momento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que nos da a nosotros la esperanza de que nuestra lucha no es solo nuestra, no es solo de nosotros, es precisamente una lucha que la llevamos a favor o con el Mesías, con Cristo, con Yeshua, ¿cierto? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombres de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuestra misión en la vida como embajadores del Señor, literalmente lo dice aquí, es rogarle. Y yo les ruego a todos ustedes y los que van a escuchar la grabación, les ruego que se reconcilien con Dios. Yo soy solo un mensajero y mi mensaje es reconcíliate con Dios, reconcíliate con Él, vuelve a Él, regresa, el reino de los cielos se ha acercado, reconcíliate, ponte a cuentas. No, no nos pide absolutamente nada más, ni siquiera que paguemos nuestras cuentas, solamente que las presentemos delante de Él, que nos reconciliemos. Es lo único que pide. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este verso resume toda la Biblia.
Este versículo resume toda la Biblia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, le rogamos a todos los que escuchen que se reconcilien con Dios. Porque adicionalmente, al reconciliarnos con Dios, Él ya hizo pecado al que no tuvo pecado, para no tener nosotros que pagar el castigo de nuestras fallas, sino por el contrario, ser justificados delante de Él. Según de Corintios capítulo 6 verso 14 al 18 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Más adelante en el capítulo 7, Pablo trata asuntos incluso locales de la comunidad de Corinto. Les comenta incluso que se dio cuenta de que el hombre que él había pedido que sacaran de la congregación en la primera carta, el que estaba en pecado, el que mencionó ahí en la primera carta, habla acerca de él en el capítulo 7. Y al parecer, ese hombre regresó y se limpió sus vestiduras. Aparte, adicionalmente, habla acerca de unas cosas que causó una serie de controversias dentro de la comunidad. Y Pablo empieza a resumírselos a ellos en este capítulo número 7. En el verso 10 incluso dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hay tristeza que es buena, hay tristeza que viene de parte de Dios. Porque esa tristeza, al entender que, por ejemplo, cosas como los mandamientos, de que somos merecedores de solo muerte, al entenderla y darnos cuenta de que solo merecemos la muerte, esa tristeza de entenderlo produce que Teshuvá, produce que regresemos, produce que queramos retornar a la palabra del Señor. Pero la tristeza del mundo se cubre con compras, con vicios, con estar ahí anestesiados, con pérdida de relaciones, con pérdida de tiempo, muerte. Todo eso es lo que produce la tristeza del mundo. No, no cortemos. Muchas veces los papás estamos preocupados si los niños están aburridos. No cortemos la tristeza de alguien cuando hizo algo malo. Si alguien hizo algo mal, pues dejemos que se sienta triste, porque esa tristeza lo va a llevar a buscar a Dios. Esa tristeza lo va a llevar a buscar o a hacer teshuvá. Y nosotros nos estamos quitando, con todas estas sesiones y con todos estos estudios, nos estamos quitando la idea occidental que teníamos que Dios está enojado esperando a destripar con un dedo al que la embarre. No, Dios no está enojado con nosotros. Si estuviera enojado con nosotros, no hubiera mandado a su hijo a morir por nosotros. Él lo que quiere es una eternidad junto a nosotros. Quiere darnos su amor incondicional para siempre. Sección número 2, capítulos del 8 al 9, la colecta de Pablo. Entonces, el capítulo 8 y el 9 va a hablar acerca de las instrucciones para la colecta que hizo Pablo en Macedonia para los pobres en Jerusalén. Le hizo una colecta en Macedonia para las personas pobres en Jerusalén. Y dice en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, porque
Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En este capítulo, en los capítulos 8 y 9, nos van a enseñar principios generales para las ofrendas en la comunidad. ¿Cuáles son los principios generales para las ofrendas en la comunidad? Los invito a que lean el capítulo 8 y el 9. Son cuatro principios importantes. ¿Cómo tienen que ser las ofrendas en la comunidad? Primero, tienen que ser voluntarias, ¿cierto? Sin ningún tipo de presión. Cada quien da lo que quiere, cada quien lo hace cuando quiere. Son total y completamente voluntarias. No tiene que haber presión de nadie. Segundo, son proporcionales a la situación de cada quien. Cada quien como se proponga en el corazón, conforme haya sido prosperado, ¿cierto? Entonces no es sano, no, todo el mundo va a colocar de ofrenda para los pobres, no sé, 5 millones de pesos cada mes. No, pues es que sería imposible para una persona que no gane todo eso. Entonces tiene que ser proporcional a la situación de cada quien, conforme haya sido prosperado. Tres, tienen que ser administradas con integridad, con transparencia. Que la persona que vaya a administrar sea una persona transparente. Que siempre hayan unas cuentas claras para poder obviamente rendirle a las personas que están apoyando a otras con sus ofrendas dentro de la comunidad. Y tiene que ser generosa, ese es el cuarto punto. Entonces, así como recibimos de parte de Dios con generosidad, pues damos precisamente con generosidad. En 2 Corintios 9 del 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si no vas a dar con alegría, no lo hagas, porque estás teniendo el privilegio de hacer riquezas en los cielos. Pero si no sientes que lo estás haciendo, si no sientes que estás teniendo una bendición, si no sientes que es un don de Dios, si no sientes que es un regalo de Dios que te permite hacer riquezas en los cielos, no lo hagas. No es una obligación. Es una bendición para ti y para tu vida. No es una obligación. Si ese no es el sentimiento, si el sentimiento no es de que estoy siendo bendecido por Dios, de que es un regalo para mí, para mi vida, para mi familia, poder ofrendar en la comunidad, no lo hagas. Si ese no es tu sentimiento, no lo hagas, porque no tienes la obligación, nadie tiene la obligación de hacerlo. Es una bendición. Y por eso le dice aquí, Dios ama al dador alegre. Es una bendición para cada uno de nosotros, pero no es una obligación. Y ahora la sección número 3, capítulos 10 al 13, el apostolado de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 17 al 18 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que los demás sean los que te alaben, no tú mismo. El verdadero judío es el que lo alaba a él. Entonces nosotros, así como nuestros hermanos de Judá, que Judá significa alabanza a Dios, no debe ser para que nos alaben a nosotros, debe ser una alabanza, o sea, nuestra vida debe ser una alabanza constante a Él. Según Corintios 11 del 8 al 9 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Él sabía que habían algunos que estaban cuestionando sus propósitos, los propósitos de Pablo. Entonces, la idea era que cada comunidad se debía sostener sola. Cada comunidad se debía sostener independiente de las demás, de manera total y completamente ajena a las otras, independiente, solitas. Pero en ocasiones, algunas comunidades podían ayudar a otras, de acuerdo a las necesidades. Por eso fue la colecta para los de Jerusalén. Entonces, unas comunidades podían ayudar a otras financieramente cuando las otras estaban pasando por necesidades. Eso estaba bien. Entonces, en este caso, habían comunidades que le pagaban a Pablo un salario para que fuera a Corinto.
Incluso él dice que él allí mismo trabajó para no llegar a ser carga a ellos. Dice acá, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, él está diciendo, yo no quiero ser una carga financiera para ustedes, porque lo estaban cuestionando acerca de eso. Y alrededor de esas cuestionaciones, de esos, perdón, de esos cuestionamientos, él les responde en el capítulo 11 verso del 22 al 33. Acaba de decir que nadie se alabe, ¿no? Acabo de mencionar, lo acabamos de ver en la presentación anterior. No se alabe cada quien, sino que sea los demás los que lo alaben a ustedes. Pero precisamente acá vean lo que va a suceder. Incluso él antes de esto pide perdón por lo que va a decir. Les pide disculpas por esto que va a decir. Pero lo hacía en pura defensa de su ministerio, de su llamado, de su apostolado, de su trabajo. De la manera más humana posible, Pablo dice, son hebreos. O sea, son hebreos los que lo están cuestionando, son hebreos los que le están criticando su ministerio y su trabajo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Él mismo dice, todo lo que yo he hecho por Él, por Dios, por el Señor, por Yeshua, todo lo que yo he hecho por el Señor no es nada a comparación de lo que Él hizo por mí. Porque recuerden este principio clave para todos los que estamos llamados a compartir, todos los que estamos llamados a predicar, todos los que estamos llamados a, de cierta manera, enseñar. Dios está más interesado en el ministro que en el ministerio. Y continúa diciendo en 2 Corintios capítulo 12 verso del 1 al 11, ciertamente no me conviene gloriarme, o sea, ya entró en razón, ¿no? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Que hable de una experiencia que tuvo. Algunos suelen decir que fue en Listra cuando lo apedrearon, que realmente murió. Y él está diciendo que no hay manera de expresar esta experiencia que él tuvo, no hay manera de cómo escribir, no es capaz de describir esa experiencia que él tuvo. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Lo que dice aquí es que él tiene demasiadas cosas en que gloriarse de Dios, o bueno, de lo que Dios ha hecho en su vida, pero no quiere hacerlo para que no sea él quien lo haga, o pues para que no vaya a haber alguien que diga que él es un exagerado, ¿cierto? No, es que este man es demasiado exagerado, no, pues no creo. Dice, no lo hago por esa razón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Algunos hablan de que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. En varias cartas menciona que escribía con grandes letras, que tenía muchos asistentes que escribían por él, que habían discípulos que lo amaban mucho, que hasta estarían dispuestos a darle sus ojos. Entonces hay muchos comentaristas, muchos estudiosos que suelen decir o argumentar que esas frases dan a entender de que Pablo tenía una enfermedad tal vez en los ojos. Y precisamente aquí está diciendo, tengo un aguijón en mi carne. O sea, para que no me pase de salsa, para que no me pase de exaltación, para que no me pase de grandeza, se me fue puesto un aguijón en la carne, una prueba en mi carne, una prueba en mi cuerpo para que no me pase, no me enaltezca sobremanera, como dice la acá. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que te sea suficiente mi regalo de vida eterna. Incluso que bástate mi gracia sea una frase importante a la hora que estemos nosotros orando. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, entrando aquí en razón. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces aquí reconoce que se glorió un poquito, se glorió un poquito teniendo de qué gloriarse, pero él mismo dice que lo gloríen a uno los demás, no nosotros mismos. En 2 Corintios capítulo 12, verso 14 al 15 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Son los padres los que deben ir en busca de los hijos. Todo lo que hizo Pablo y lo que aguantó Pablo por todos sus hijos espirituales, incluso hasta los que hoy en día estamos aquí gracias a muchas de las cartas que él también escribió, ¿cierto? Y yo, con el amor, perdón, con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esto es severenda frase. Esto puede ser algo desgastante, y lo digo, o sea, lo digo ya fuera del estudio, ¿no? Yo, Daniel. Esto a veces puede ser demasiado desgastante. Hacer las presentaciones, estar sirviendo, estar grabando esto, subiendo después a internet, viendo que les queden bonitas las presentaciones, viendo que les quede toda la grabación, que puedan tener, los comentarios que a veces colocan, las preguntas que a veces tienen. Esto en muchas ocasiones es bastante desgastante, pero hasta yo mismo lo hago por amor a cada uno de ustedes, por amor a sus almas, como dice aquí Pablo. Porque Él me dio la vida para hacerlo. Es el Señor el que me ha dado la vida y la oportunidad de poder servirles a ustedes de esta manera. Aunque, como dice aquí Pablo, amándoos más, sea amado menos. El amor es sufrido. La mayor muestra de esta frase, ¿no? Amándoos más, sea amado menos. La mayor muestra de esto es, pues el Mesías, Yeshua, ¿qué mal hizo? ¿Qué hizo de malo?
Hasta los gobernantes le preguntaban, ¿qué hiciste? Los gobernantes decían, pero es que yo no encuentro nada malo en él. No hubo nadie que lo pudiera acusar. Esta es la mayor muestra de esto. El amor es sufrido, claramente. Muchas veces por amor hago muchas cosas, pero amándolos más, muchas veces recibo en contra, pues, una respuesta que no esperaba. Pero aquí Pablo lo dice. Continúa diciendo en el capítulo 13 verso 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Cuando lo conocían, todos pensaban que su apariencia era débil, decían que su apariencia era débil, tierna, aunque sus cartas eran fuertes. Si tenía algo que exhortar, lo hacía en cartas, porque tenía la oportunidad de pausar, de pensar y de volver a escribir. Por eso la autoridad que se nos ha dado, y en este caso la autoridad que se me ha dado a mí para poderles compartir esto, es para edificación, no para destrucción. Yo sé que muchas veces mis presentaciones son un poco fuertes, a veces quedo sin voz, porque grito mucho, tal vez, pero nunca lo he hecho para destrucción. Siempre lo he hecho con amor y para construcción, para edificación. Posiblemente sea por mi tono de voz, que suelo no ser amado todas las ocasiones, ¿no? Suela ser amado menos, como dice aquí Pablo, es que lo dice de una manera bastante, eh, me siento identificado y representado por lo que dice. Pero crean, siempre que he hecho esto, lo hago con amor y para edificación, no por destrucción. Por eso va a terminar diciendo en capítulo 13, 2 Corintios capítulo 13, verso 11 al 14, por lo demás, hermanos, tened gozo y perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con un beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Para la oración de hoy vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 verso 16 al 21 que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Espero que hayan tenido revelación. Mi deseo es que hoy nos hayamos alimentado del pan de vida y que estemos saciados. Cumplamos el mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 8 verso 10. Comerás, te saciarás y bendecirás al Señor por la buena tierra y por el sustento. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por habernos entregado a tu Hijo. Sabemos que no estás enojado con nosotros, Señor, sino que por el contrario eres un Padre que ha salido a buscarnos, Señor. Bajaste a la tierra a buscarnos. Has provisto del Cordero perfecto sin mancha por cada uno de nosotros para darnos, Señor, tu amor. Gracias te damos porque has extendido tu misericordia y tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Nos has permitido estar aquí, nos has permitido conocerte y conocer a tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, para salvación. Gracias te damos porque a través de él, Señor, estamos seguros y tenemos la esperanza y guardamos siempre la esperanza de que tenemos vida eterna a tu lado, Señor, por el amor, Señor, que has tenido por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por cada una de las personas que hoy están escuchando esto y que lo escucharán en algún momento, algún día, en alguna grabación, Señor. Te ruego que llegues a ellos, Señor, para que se reconcilien contigo, Padre. Vuélvenos, Señor, a ti y nos volveremos, Padre.
Renueva nuestros días, Señor, como al principio. Crea en cada uno de nosotros, Señor, un corazón nuevo para andar en tus estatutos, guardar tus mandamientos y ponerlos por obra, Señor. Crea en cada uno de nosotros un corazón nuevo. Sopla, Señor, sobre cada uno de nosotros. Danos de tu espíritu, Padre, y vivifícanos una vez más, Señor. Arranca, Señor, de una vez y para siempre la muerte, Señor, que nos espera al final de esta vida física, Señor, y danos una vida eterna a tu lado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, por sus méritos y por el amor que tuvo para vivir con pasión el momento que sentenciaría la muerte de la muerte, Señor. Gracias te damos por tu Hijo, por la oportunidad, por tu gracia, por tu misericordia. Amén y amén. Verso a memorizar, 2 Corintios, capítulo 5 verso 21, que dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que fuésemos justificados en él. Lucas capítulo 24 verso 27 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por los libros de los profetas, porque escrito está, el camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que él nos dé el entendimiento para que comprendamos sus escrituras. No es del que corre ni del que quiere, sino solamente de él, por quien podemos descubrir, entender y comprender las escrituras. Y que nuestro corazón, así como los que iban caminando, camino a Maús, arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión, a la misma hora y por el mismo canal, si es su voluntad. Que el Señor los bendiga y los guarde. Shalom, shalom.